Buenos días, doctor Quintero, por favor presentarse a la audiencia. Hola, bueno, mi nombre es Jorge Quintero, yo soy profesor de Economía de la Universidad del Norte y actualmente también coordino el programa de doctorado en Economía. ¿Sabe cómo se protegían los derechos antes y después de la expedición de esta Constitución? De Colombia, 1991. Bueno, a grandes rasgos sí conozco algo del proceso. Lo primero es tener presente de que estábamos en un contexto finales de la década del 80, principios de la década del 90, donde la sociedad colombiana estaba agobiada por el tema del narcotráfico, el terrorismo, eh, el conflicto. Y bueno, en medio de todas esas dificultades, pues se presentó el triste suceso del asesinato de Luis Carlos Galán. Y eso fue como un elemento allí que detonó un movimiento estudiantil que propuso pues que se convocara una asamblea nacional constituyente. Eso es lo que se conoció como el movimiento de la séptima papeleta, porque básicamente lo que pretendía el movimiento era que en las elecciones que había en 1990 eh, se, eh, se presentara a los electores una consulta sobre si estaban de acuerdo o no en que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente. Al final se aprobó la convocatoria de esta asamblea y bueno, esto fue lo que dio origen a que en el 91 pues finalmente surgiera la Constitución. ¿Sabe cómo se protegían los derechos antes y después de la expedición de esta Constitución? Bueno, yo no soy experto en el tema, pero antes de la Constitución del 91, bueno, teníamos la Constitución de 1886 y pues todas las constituciones reconocen algunos derechos. Antes de la Constitución del 91 creo que no, principalmente se trataba de eh, reconocer y respetar los derechos humanos, entre otras cosas, porque bueno, había surgido en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y bueno, esas ideas pues, obviamente habían impactado en la sociedad colombiana. Entonces, eh, creo que los derechos que se priorizaban, por supuesto, era el derecho a la vida, derecho a la libertad, pero ya con la Constitución de 1991, además de tratar de, de de sentar las bases para que esos derechos humanos pudieran ser respetados, pues también se privilegió mucho lo que son los derechos, pudiéramos llamar económicos o sociales, como son el derecho a la salud, a la educación, al empleo. Y bueno, me parece que allí hubo un cambio significativo en todo lo que tiene que ver con las posibilidades de, de, de permitir que se respetaran estos derechos y también de poblaciones minoritarias. Creo que, por ejemplo, la población indígena y en general los grupos minoritarios pues han logrado con la Constitución de 1991, digamos, que se les respeten eh, unos derechos, digamos, que por supuesto son fundamentales. ¿Qué cambios cree usted deben introducirse en la nueva Constitución que ya fue expedida hace 32 años y la realidad del país y del mundo ha cambiado? Eh, Pues a mí me parece que la constitución que tenemos, pues al ser una constitución que básicamente está fundamentada en lo que es el Estado social de derecho y en la democracia, creo que eso es un elemento clave que debemos mantener. Pero por supuesto la constitución siempre puede reformarse y nuestra constitución ha tenido varias modificaciones, un número importante de modificaciones. Hay cosas que yo no tocaría, como por ejemplo todo ese amplio
conjunto de derechos que la Constitución promueve. El tema de la separación de los poderes públicos me parece a mí clave. Creo que la Corte Constitucional también juega un papel fundamental, pero tal vez sería importante vamos a tratar de poder ofrecerle un poco más de autonomía a las regiones. Si bien la Constitución del 91 trata un poco de aportar en ese proceso, yo creo que todavía el modelo que nosotros tenemos es un modelo, digamos, donde las decisiones, la mayoría de las decisiones se toman en Bogotá y creo que es importante de pronto un poco más de autonomía en las regiones, avanzar mucho más en el tema de la descentralización. Y lo otro que me parecería a mí clave es eh, mirar a ver cómo se puede lograr también una reforma a la justicia que permita hacer todo el sistema de justicia mucho más eficiente y pueda combatir problemas que nos siguen agobiando, como por ejemplo el tema de la corrupción, y que de pronto las penas y la forma de ser mucho más efectivo, pues se pueda lograr con alguna reforma. Gracias, doctor Tintero, por la entrevista. Bueno, Shadia, que estés bien, hasta luego.